Triunfo del Manchester City 2-0 sobre el Leicester, el equipo de Guardiola que sumó su segundo triunfo en los últimos 14 partidos. Sí, es una rareza estar hablando de estos números, de estas estadísticas del Manchester City, pero bueno, la realidad es la que es y la crisis del City continúa pese a que el otro día logró el triunfo. Y bueno, en este video quería hablar un poquito más en detalle de todo lo que fue el partido, qué representa esta victoria para el Manchester City, que obviamente si bien fue ante un Leicester que está en zona de descenso, que es uno de los equipos más débiles de esta Premier, no deja de ser un triunfo muy pero muy importante para el equipo, entendiendo el actual contexto, entendiendo la actual crisis que está atravesando el equipo de Guardiola. Así que, como digo, en este video quería analizar todo lo que fue el partido, porque me parece que se pueden sacar conclusiones o se puede sacar al menos algo positivo del partido del otro día, pero también el propio partido sirve para volver a mostrar los errores que viene arrastrando el Manchester City en los últimos partidos y que obviamente no le están permitiendo ser el equipo, o por lo menos no le está permitiendo ser o mostrar la mejor versión que puede dar este equipo. Así que bueno, en este video analizamos todo lo que jugó ese partido, así que ahora sí, arrancamos. Triunfo muy importante del Manchester City, como decía antes, es el segundo triunfo en los últimos 14 partidos y obviamente que para salir de estas crisis, para salir de estos momentos en los que a un equipo le cuesta tanto ganar, en los que a un equipo le cuesta tanto encontrar un funcionamiento, al que se lo nota o al que notamos un equipo falto de confianza, inseguro, muy endeble en defensa, con un mediocampo prácticamente inexistente, con niveles individuales, sobre todo en ofensiva, aunque en todos los sectores, pero sobre todo en ofensiva, que están realmente muy alejados de su nivel, porque también hay que decir algo, que si el Manchester City hoy tuviera problemas solamente en el sector defensivo, pero adelante hubiera versiones, o hubiese versiones, mejor dicho, de algunos futbolistas, como el caso de Foden, como de Bernardo Silva, como de Bruyne, bueno, el propio Haaland que hizo un buen partido y demás. Si ellos estuvieran bien, por ahí taparían las falencias que tiene el resto del equipo, pero como digo, lo que está funcionando mal en el Manchester City es todo, es el colectivo, es un equipo, como digo, falto de confianza, al que se lo nota, que por supuesto extraña horrores la figura de Rodri, pero no me quiero meter de nuevo en ese tema porque tampoco me quiero hacer muy orgulloso y quiero hablar puntualmente del partido del otro día, que es lo que vamos a analizar, como digo, o como dije de inicio, mostrando algunas cosas que pueden ser positivas o se pueden rescatar del triunfo del otro día. Y obviamente algunos aspectos negativos y algunas cuestiones que todavía el equipo, o cuestiones en las cuales el equipo todavía sigue mostrando algunos problemas, pero como digo, y ya para meterme con el partido, lo que necesita el City en estos momentos es ganar. Y sí, obviamente que estoy diciendo algo extremadamente lógico, pero en estos contextos, como digo, en los que el equipo viene falto de confianza, que mentalmente está muy caído, con niveles individuales bajos y demás, en estos contextos, obviamente que lo más difícil es ganar. Y bueno, el City el otro día lo hizo. Y obviamente eso termina siendo muy, pero muy importante, como digo, para que el equipo recupere poco a poco la confianza. Creo que los triunfos van a tener, o van a empezar a devolverle la confianza al equipo, van a tener un poquito más de tranquilidad, no solo al equipo, sino creo que al propio Pep Guardiola, que es a quien se lo ha visto por ahí más descontrolado o más nervioso con esta situación del equipo. Y obviamente que eso después, con el correr de los partidos, si es que el City logra encadenar una racha de 3-4 partidos, estoy diciendo solamente, de buenos triunfos, obviamente que eso le va a permitir, ¿no?, de a poco volver a encontrar un buen funcionamiento. No creo que volvamos a ver esta temporada al City que vimos en algún momento. Obviamente creo que sin Rodri, o al menos sin un volante central de cierto nivel, dudo que volvamos a ver aquella o la mejor versión del Manchester City, perdón, esta temporada. Pero bueno, por lo menos que estos triunfos le sirvan para que el equipo vuelva a ser, o por lo menos se acerque un poco más a su mejor versión, porque hay que decir que el City no tiene un mal equipo. Obviamente sabemos que Rodri era la pieza angular del equipo, era el que sostenía el sistema, pero lógicamente que después el City tiene otras variantes como para por lo menos no perder tanto. Como digo,
yo creo que si consigue varios triunfos, el equipo va a recuperar confianza y por lo menos vamos a ver una versión que no sea por lo menos tan perdedora o que no le cueste tanto como la que estamos viendo ahora. Pero bueno, eso veremos cómo continúa los próximos partidos del equipo. Pero ahora sí, para empezar a hablar un poco de lo que fue el partido, porque la verdad que el Leicester, si bien es un equipo que está en zona de descenso, que siento que por ahí con la llegada de Van Nistelrooy ha mejorado un poco, un poco la situación del equipo y demás en cuanto al juego. Y el otro día la verdad que hizo un buen partido. Creo que si hablamos de méritos, por ahí el Leicester, la verdad que hizo méritos para empatar el partido cuando este todavía estaba 1-1. Después tuvo alguna chance en el 2-0, pero en líneas generales la verdad que fue un buen partido el Leicester, al que sí, le faltó, me parece que puntería, le faltó mejor decisión o tomar mejores decisiones en los últimos metros. Y bueno, creo que también por ahí se explica el partido. El City, que además creo que también se puede explicar su triunfo a partir de la efectividad que tuvo, porque en el segundo tiempo tuvo un solo remate y fue gol de Haaland, porque en el primer tiempo siento que tuvo algunos remates, pero de las pocas claras que tuvo fue justamente el gol de Savinho. Entonces creo que también el triunfo se explica a partir de ahí. Pero para empezar a hablar de algunas imágenes del partido, que vamos a ver lo principal, como se suele arrancar, para ver el diagrama táctico, en este caso del Manchester City, con ese 3-2-4-1 que ya estamos acostumbrados a ver, con Akanji, Ake, Bardiol, Rico Lewis y Kovacic en ese doble 5, cuando el equipo tiene la pelota. Después sí, Foden, De Bruyne, Bernardo, Savinho y obviamente que Haaland en punta. La rareza por ahí de este 11 que utilizó Guardiola el otro día es tanto Bernardo y Savinho jugando a perfil natural, es decir, jugando en la izquierda cuando son jugadores, en el caso de Bernardo, que por supuesto ya lleva muchos años en el club, que siempre lo hemos visto jugando a perfil cambiado en el sector derecho, y en el caso de Savinho, que si bien en España el Girona lo hemos visto por izquierda, al menos esta temporada en el City, en sus primeros meses en el equipo Sky Blue, sí, siempre lo vimos por el sector derecho. Así que como digo, esto es una de la única rareza por ahí de Guardiola el otro día en el armado del 11 inicial. Por el parte del Leicester con ese 4-2-3-1, que acá si bien lo vemos obviamente al equipo sin pelota y después sin pelota, perdón, después con pelota sí tuvo algunas variantes, pero por defecto fue 4-2-3-1. Y esto que ya vemos en acción, que es lo que intentó mucho Leicester, que es justamente con Mavidi, con Vardy, con el Canusi como buena note, taparle esa salida al City, taparle el pase tanto de Akanji, Ake o Bardiol hacia Rico Lewis o el propio Mateo Kovacic, como digo, armando esa especie de jaula entre ellos cuatro y Soumaré y Harry Winks para taparle la salida al City, que por momentos le costó, la verdad que el primer tiempo le costó encontrar una buena salida. Por momentos salió bien por afuera, con el caso de De Bruyne, el caso de Foden. Bueno, justamente acá vemos De Bruyne como por momentos se tiraba un poquito más hacia el lateral, lateralizado su posición para ser un hombre importante en la salida. Pero en líneas generales, la verdad que al City le costó salir jugando limpio desde abajo. Después vamos a ver esto, como el City en los primeros minutos intentó por momentos presionar un poquito más arriba al Leicester, pero estamos viendo al equipo de Guardiola que cuando sale a presionar se desnudan aún más fáciles sus falencias. Un equipo, como digo, que está teniendo un mediocampo casi inexistente, y obviamente cuando el equipo suele presionar alto se le ven las costuras en ese aspecto. Como digo, es una presión alta que el Leicester va a salir muy bien de esta presión. Una pelota creo que es el Canós, que por momentos se tiró mucho por la izquierda y sobre todo bajó mucho a retroceder para hacer esa especie de conector entre el resto, entre los volantes centrales del Leicester y los hombres de ataque. Y bueno, esta acción, como digo, vamos a ver cómo Winks es quien va a recibir la pelota, y vemos como Buenanote ya en escena, ya aparece totalmente liberado, y vemos dónde está Kovacic, que en teoría es el número 5 de este Manchester City. Obviamente que Kovacic está sufriendo mucho jugar o ocupar ese rol que antes ocupaba Rodri. Primero porque Kovacic no tiene el nivel de Rodri, ni hablar, por supuesto, no hay ni que mencionarlo. Y tampoco porque es un jugador que no es eso, no es un jugador que tenga las características de Rodri, tampoco es un jugador que tenga las características de un número 5, y obviamente esto se termina notando. Pero como digo, esta es una buena salida del Leicester. Vamos a ver cómo Winks lo encuentra realmente muy liberado. Bueno, tenemos ese espacio
que se suele armar o que se está sueliendo armar a espaldas tanto de Kovacic como de Bernardo Silva. Como Buonanotte recibió realmente muy solo después de una jugada en la que Buonanotte termina abriendo sobre el sector izquierdo. Mavidi que termina enganchando dentro del área y sacando un remate al segundo palo, pero que me sirve, como digo, para ver cómo el City, cuando está presionando alto, está teniendo problemas en el retroceso, está teniendo problemas para retroceder, y como el Leicester con 2 o 3 toques terminó llegando al área, en este caso del City, y terminó generando una ocasión de peligro, no por ahí no tan clara, pero como si en poquitos toques ya pudo llegar por lo menos a una posición de cierto peligro para el equipo de Guardiola. Después, esta es otra acción. Vemos como Winks otra vez va a ser ese jugador que sale limpio por abajo, ese jugador que limpia la salida. Otra vez con el Canús como protagonista, como digo, el marroquí, que hizo un muy buen partido y por momentos hizo mucho esto, sobre todo en el primer tiempo, de bajar a recibir unos metros. Vemos esta acción como Winks estaba rodeado por Haaland, por Bernardo y por De Bruyne, y cómo va a salir muy bien con el Canús, que va obviamente que a clarificar o va a ayudar a que la salida del Leicester sea más limpia. Vemos la acción, el Canús que después haré muy bien para Justin, y vamos a ver cómo ya en 2 pases el Leicester se puso en 3/4, cómo pudo llegar a una posición, por lo menos en esta imagen vemos ese 4 contra 4 que se armó con 4 del Leicester, el caso de Justin, Buonanotte, Vardy y Mavidi abierto por izquierda, el caso de los 4 defensores del City, con Rico Lewis, Akanji, Ake y Bardiol. Pero vemos otra vez como el Leicester en poquitos toques llegó a una posición de cierto, o por lo menos que le pudo causar cierto peligro al City. Es decir, que esta jugada no terminó en nada, en ninguna ocasión peligrosa, pero como digo, me sirve para poner de ejemplo de lo que antes comentaba. Después otra acción, vemos como el Canús volvió a bajar, volvió a retroceder unos metros para ser, como antes decía, esa especie de conector, y vemos como Kovacic otra vez termina saltando sobre él y obviamente termina descuidando un poco su posición, porque como digo, Kovacic está jugando solo en el medio y por supuesto que no está acostumbrado, y esto se termina notando. Es una jugada en la que el Canús termina tocando, si bien acá creo que puse Sumare, pero creo que es Mavidi. Si no, corríjame en los comentarios. Y en este caso vamos a ver cómo Akanji es quien termina saltando a la presión sobre el jugador, sobre el número 10 del Leicester. Y una acción que otra vez el Leicester en poquitos toques le va a servir para llegar a una posición de cierto peligro. O por lo menos otra vez para quedar 4 versus 4 ante los 4 defensores del City. Esta es una muy buena pelota de Buonanotte a espaldas de Ake, y con un Vardy que trató de ganarle la posición a Canches. Vamos a ver que la jugada fue anulada por fuera de juego. Y esto es lo que decía antes también, que el Leicester tuvo espacios, tuvo metros para correr, tuvo un Buonanotte y el Canús, 2 jugadores que activaron muy bien a Vardy, pero que les faltó en base a que mejor toma decisiones. Creo que Vardy también estuvo un poco ansioso, estuvo un poco precipitado, porque en varias acciones estuvo o quedó en fuera de juego. Y bueno, esta es una de esas acciones. Después la jugada que terminó en un choque de Vardy con Ortega, pero como digo, estaba anulada. Después esto que antes comentaba, vemos como el City se paraba 4-1, 4-1 con Kovacic como único volante, pero vemos dónde está parado Kovacic, como si estuviera jugando con alguien al lado, que por supuesto no está jugando sin nadie. En teoría, Bernardo es ese jugador que tiene que ocupar ese espacio sin pelota, pero obviamente que Bernardo es un jugador que no siente esa posición, obviamente que no tiene ese rigor táctico por ahí para jugar o para posicionarse sin pelota, y obviamente esto se termina siendo perjudicial para el equipo, porque hay que decir que Bernardo puede jugar de doble 5, sí, obvio puede hacerlo, pero siempre y cuando el equipo tenga la pelota. Bernardo sin pelota, obviamente que no te va a dar tanta ayuda, y en esta acción vemos como Buonanotte se termina filtrando en ese hueco que queda entre la defensa y el mediocampo, o la zona de 3/4, la zona de atacante del City. Después vamos a ver cómo Bernardo lo termina relojeando y termina ocupando esa posición, pero la verdad que le costó mucho a Bernardo, obviamente porque es algo que no está en su naturaleza hacer, que es, como digo, bajar, retroceder unos metros para sin pelota ayudar en este caso a Kovacic. Y la verdad que a City, la verdad que sufrió mucho
en ese sector, como lo viene haciendo en los últimos partidos. Después, esta es una acción en la que el City, como antes comentaba también, le costó salir por abajo. Esta es una pérdida de Akanji que termina arreglando la pelota a Soumaré. Un Akanji que intentó un pase complicado, o sea, De Bruyne, hay que decirlo. Pero también una muy buena lectura de Soumaré que recuperó la pelota. También vemos como el Canús y Buenanote iban sobre Rico Lewis y sobre Mateo Kovacic, como digo, para intentar taparle esa salida al equipo de Guardiola. Después, bueno, esta pelota que termina recuperando Soumaré, después la acción no termina en nada, pero me sirve como ejemplo de esos errores en salida que tuvo el City el otro día. Después esta es otra acción en la que otra es el Canús, termina recibiendo un poquito más retrasado para, en este caso, activar a Mavidi, que le va a ganar ese espacio a Kovacic, le va a ganar su costado, y después la pelota a Mavidi que lo habilita a Vardy, y lo que antes decía Vardy, que en muchos momentos quedó en fuera de lugar. Y este es otro ejemplo, vemos como Akanji termina saliendo de su posición y como Vardy intenta aprovechar esa salida del suizo, pero fuera de juego. Pero me sirve como ejemplo de lo que intentó mucho Leicester con Mavidi, con Buenanote, con el Canús, que siempre tratando de recibir entre líneas y rápidamente buscar ese pase de Vardy a espaldas tanto de Akanji o de Ake, o buscar un pase o buscarlo al espacio al número 9, que obviamente que es una de sus mejores características que tiene el enorme histórico delantero inglés que tiene el Leicester, que obviamente pese a su edad sigue teniendo movimientos realmente fantásticos. Esta es una acción que tuvo el Leicester muy clara, que es un error de Bardiol que viene teniendo unos últimos partidos realmente muy flojitos y muy llamativos, con errores en defensa, con muchos descuidos a su espalda y demás. Esta es una acción, una pelota de Bardiol que la intenta dar de cabeza hacia atrás para Ortega, y como es un pase corto, que queda corto, y como Vardy, muy pillo, muy astuto, obviamente, termina interceptando el pase y después termina sacando el remate que termina tapando Stefan Ortega, una de las más claras que tuvo Leicester en ese primer tiempo. Esto también lo quería marcar, como el City está teniendo problemas, por supuesto que sin pelota, es un equipo que no se siente, como digo, inseguro, muy en defensa, sin medio campo, sin respaldo en el medio y demás, y también con errores impropios de algunos jugadores de la defensa, el caso, como recién decía, de Josko Vardiol. Esta es la jugada que después vamos a ver que termina, o que es una jugada muy similar a lo que fue después el 1-0 del City, como intentó mucho con Foden o De Bruyne, como antes comentaba, buscar por afuera para después meter ese pase hacia adentro. Esta es una acción en la que vemos como Foden se termina lateralizando su posición para después intentar tocar con Rico Lewis. Después la jugada creo que no llega a nada, pero me sirve como ejemplo para lo que después voy a mostrar. Y vemos cómo De Bruyne lo termina arrastrando a Soumaré, y obviamente eso termina generando el espacio para que se filtre Rico Lewis. Esta es la acción después del 1-0, como Akanji es el que tiene la pelota, como De Bruyne vemos en esa posición casi de lateral derecho, por así decirlo, y vemos como Rico Lewis está bien encerrado en esa especie de jaula que antes decía. Pero como De Bruyne, después con ese pase de afuera hacia adentro, lo va a encontrar con mucha libertad a Rico Lewis, que después con un simple toque lo va a encontrar, o va a encontrar en Foden, un socio en esa jugada. Un remate después de Foden desde afuera del área, un zurdazo, que por ahí no era tan peligroso, pero el que sí lo terminó siendo peligroso, por supuesto, que es la floja respuesta del arquero Leicester. Vemos como antes del remate de Foden, como Savinho ya estaba realmente solo, como Bernardo Silva se llevó la marca de Justin, y lateral derecho del número 2 de Leicester nunca lo referenció el brasileño. Y después, bueno, el rebote que deja el arquero, como digo, un rebote muy evitable, pero rebota al fin, y el gol de Savinho para lo que fue el 1-0 del City. Acción posterior. Este es un centro del Leicester, un centro del Canús que, como digo, tuvo mucha movilidad, en este caso recibiendo o tirando el centro por el costado derecho, y una jugada en la que Vardy y Buenanote lo van a terminar anticipando, mejor dicho, tanto a Akanji como a Rico Lewis, y ninguno pudo puntear la pelota, ninguno pudo definirla. Como digo, también el Leicester tuvo estos problemas, o tuvo estos déficits de que no pudo finalizar mejor las jugadas. También esta es una jugada que me sirve para mostrar la pasividad del City. Vemos como el Canús tuvo tiempo, tuvo espacio para ejecutar el centro, y como después tanto Buenanote como Vardy tuvieron acciones, o tuvieron movimientos que le permitieron llegar
o casi empujar la pelota, y también eso delata, ¿no?, un poco la pasividad del City sin pelota. Otro de los problemas que está teniendo el equipo de Guardiola en estos últimos 2 meses, desde que empezó esta crisis. Esta es una acción que, bueno, la puse puntualmente porque fue una de las más claras que tuvo el City, más allá del gol, que fue una recuperación de Kovacic, y veamos dónde recibe Haaland, que es una rareza ver a Haaland recibir en este sector. Vemos cómo gira, se perfila, se termina sacando después de 2 hombres encima, en el caso de Soumaré y el caso creo que de Vestergaard. Una jugada, un pie a pie de Haaland en el área espectacular, una jugada, como digo, excelsa al noruego, que después va a sacar el remate al primer palo, que se fue muy, muy cerquita del palo. Hubiera sido un golazo de Haaland, lo vemos ahí en la jugada, y creo que hubiese sido un gol de Haaland menos Haaland de toda su carrera, porque no estamos acostumbrados a ver estas acciones de Haaland en las que recibe, se perfila o gira y se saca 2 tipos encima y termina definiendo. Es, como digo, una rareza de Haaland, pero que, bueno, como digo, hubiera sido un golazo. Igualmente creo que el noruego hizo un partido, a mí me gustó el partido de Haaland. Siento que después, más allá del gol de 2-0, tuvo movimiento, se lo vio participativo, se lo vio por momentos bajando unos metros. La verdad que se lo vio un poco más comprometido, se lo vio un poco más protagonista en el circuito de juego del City. Y bueno, creo que eso obviamente que es para resaltar, para destacar, como quieran decirle. Otra acción, volviendo a los problemas del City, en la que vemos cómo Soumaré lo va a encontrar realmente muy solo a Kovacic. Los problemas que tuvo el City otra vez en una nueva acción, en una nueva jugada. Vemos como ese 4-1 bien clarito del City, como Kovacic está solo en el medio, y después sí, Foden, De Bruyne, Bernardo y Savinho por delante de él, y bueno, obviamente que Haaland adelante, pero como Kovacic constantemente quedó solo, y como el Leicester intentó aprovechar esos espacios con el Canús y con Facundo Buenanote, que antes también decía que Marroquí hizo un buen partido. Bueno, Facu también, la verdad que hizo también un partido más que interesante, y por supuesto que creo que fue de los hombres más destacados de su equipo. Esta es, como digo, la acción en la que Soumaré lo encuentra a Buenanote, y rápidamente después Buenanote gira, se perfila y lo termina habilitando a Vardy. La acción que después termina con este pase de Vardy para Justin, que le ganó la espalda a Bardiol. Otro de los problemas que está teniendo el croata en los últimos partidos. La acción que termina con el remate del lateral del Leicester y la tapa de Stefan Ortega. Pero, como digo, como otras, el Leicester en poquitos toques, en poquitos pases, se terminó poniendo en posición de peligro. Y en este caso con un mano a mano de Justin ante el arquero alemán. Esta es una acción también muy clara que tuvo el Leicester. Un centro del Canús por izquierda. Una pelota que despeja, o que es un despeje muy corto de Bardiol, que no tuvo un buen partido. Un despeje corto, y después la acción que termina en esto, ¿no? Un remate de Buenanote. Si bien acá el cabezazo no se ve, pero se ve la pelota como impacta en el palo. Un cabezazo como digo, de Buenanote que dio en el palo, y que fue una acción muy clara del Leicester. También esto habla de lo que antes también decía, de la pasividad que está teniendo, o que le estamos viendo al City en defensa. Una acción, como digo, muy clara que tuvo Leicester para encontrar el 1-1. Esto que también que lo quería marcar, ¿no? Es que vemos como la posición en el primer tiempo fue favorable para el City, mínimamente, 51-49. Pero como en esos últimos 10 minutos, entre el 30 y el 40, como el Leicester fue quien tuvo más la pelota, que es una rareza de verlo al City tener. Es una rareza ver al City sin tanta posición. Bueno, este fue el caso. Y bueno, vemos, como digo, esa posición, porque también estamos viendo un City que por momentos está priorizando por ahí, o está decidiendo jugar sin pelota, tomar una postura un poquito más, ¿no?, cautelosa, un poquito más reactiva por momentos, de cederle la pelota y el terreno al rival, que es algo que no está en su naturaleza, que es algo que no está acostumbrado a hacer, pero que entiendo que Guardiola, por esto de que ve el equipo inseguro, sin tanta confianza, creo que lo está tirando un poquito más. Lo está tirando un poquito más atrás al equipo, justamente por esto mismo. Pero también hay que decir que el City es un equipo que no está acostumbrado a jugar sin pelota, que sufre igualmente, y lo estamos viendo. Y además creo que tampoco tiene los jugadores para jugar sin pelota, porque vemos que con Kovacic, con Bernardo, con De Bruyne, con Foden, con Savinho, con Rico Lewis incluso, que por momentos es un volante más, son todos jugadores que tienen que jugar con la pelota. Son jugadores que son más destacados por lo que hacen con pelota que sin pelota. Entonces también, por supuesto que ese es un tema
no menor del City. Después, bueno, las estadísticas del primer tiempo. Como decía, el Leicester tuvo remates, tuvo chances, tuvo ese remate en el palo. Y vemos como el City también tuvo sus oportunidades y demás. La verdad que el primer tiempo del City fue correcto. En líneas generales, me parece que no fue tan malo. Sí, el segundo tiempo, sí, me parece que vimos una peor versión. Y sí vimos una mejor versión del Leicester, que no llegó al empate. Por como digo, le faltó puntería, le faltó tomar mejores decisiones. Ya en el segundo tiempo, esta acción, como otra vez el Canús termina recibiendo muy solo en esa posición. Vemos como Kovacic en esta acción puntual fue muy alto a presionar. Vemos cómo quedó muy alto en el campo y cómo el Canús recibió y aprovechó para recibir el pase en ese sector. Y después vamos a ver cómo el Canús rápidamente gira y lo habilita a Facu Buenanote, que recibe o pica al espacio entre centrales, entre Ake y entre Akanji. Después una acción, vemos como Buenanote quedó mano a mano con Estefan Ortega. Una jugada en la que después Buenanote termina enganchando en el área, que termina reclamando penal de Ake. Es una opción en la que no hubo nada, no hubo penal. Pero como antes comentaba, los problemas que tuvo el Leicester para terminar bien las jugadas o para tomar mejores decisiones de las que terminó tomando. Esta es otra acción, otra vez un pase, en este caso creo que es de Coudi, para Buenanote. Y vemos cómo Buenanote y el Canús constantemente se pararon en el segundo tiempo a los costados de Kovacic, como digo, para recibir fácil entre líneas. En este caso vemos también lo que antes decía, ese 1-4, ¿no? Kovacic de 5 y los 4 más adelantados, ¿no? Savinho, Bernardo, De Bruyne y Foden. Vemos como Buenanote y Kovacic se posicionan a los costados del croata. Una acción en la que vemos después como el Canús totalmente liberado. Vemos el espacio que se arma o que se armó entre los centrales, la defensa en sí y el resto del equipo. Y una acción en la que el Leicester después va a progresar con los espacios que le dejó el City. Una acción que después se desarrolla por el sector izquierdo y después una jugada que va a terminar con una falta de Ake sobre Buenanote que recibe en ese sector. Ya suena más adelantada, ya suena de 3/4 y bueno, después la falta del propio... No, la falta no es de Ake, después la propia falta de Bernardo Silva, que terminó en un tiro libre peligroso para el Leicester. Vemos como otras el Leicester en poquitos toques rápidamente llegó a esa zona de 3/4 para generarle peligro al City. Esta es una acción que tuvo muy clara el Leicester, que fue una pelota que sacó a Kanji en la línea. La puse principalmente por eso, porque creo que son las acciones más claras que tuvo el Leicester para empatar el partido. Siguiendo después otra acción, este hizo un pase de Soumaré para Buenanote, que recibe otra vez, en este caso entre Kovacic y entre Savinho, que por momentos, esto lo vimos en el segundo tiempo, como el brasileño por momentos era quien por momentos se centraba un poquito más, centralizaba un poquito más su posición, como digo, para que Kovacic no quede tan libre. Savinho, que es el extremo, o que el otro día fue el extremo izquierdo, como digo, también habla de los problemas que está teniendo el City en ese sector, pero Buenanote siempre parado, como digo, tratando de recibir entre líneas. Después esta es otra acción, este es un pase, creo que ahí vemos de Coudi hacia Soumaré, que después lo va a encontrar y vemos como el Canús totalmente libre, otra vez aprovechando esos espacios, esos huecos que deja el City en ese sector. Vemos dónde está posicionado Kovacic. Como digo, esto no es problema de Kovacic, esto no es problema porque Kovacic es un jugador que no está acostumbrado a cubrir tantos metros, no está en su naturaleza. Esto es un problema, como digo, creo que el City, al no tener un jugador que pueda reemplazar a Rodri y que por supuesto sea un mejor complemento para el ex hombre del Chelsea. Después como el Canús recibe en esa posición y rápidamente, lo que antes decía, termina habilitando o termina activando a Vardy, que siempre no con esa amenaza de tratar de ganar en la espalda a uno de los dos defensores, a uno de los dos centrales, mejor dicho. Esta es otra acción, como Kovacic termina saliendo lejos para buscarlo a Kovacic, y como Soumaré después se va a terminar filtrando en ese a espaldas, mejor dicho, del volante croata. Y vemos como Buenanote ya totalmente liberado en esa zona alta del campo. Después esta acción que va a terminar con un centro de Mavidi, el centro que después lo va a terminar empujando Vardy, un centro que después un remate, mejor dicho, que va a terminar haciendo de Vardy, que se fue por arriba al travesaño. También vemos como Buenanote termina entrando con mucha libertad al área, con mucha libertad. Esto también hablo de la pasividad del City. Bueno, ahí vemos el remate de Vardy,
que no pudo poner bien el pie y bueno, el remate se le fue desviado por arriba del travesaño. Esta después es la acción del City que estamos viendo todas las imágenes del segundo tiempo y habrán visto que no puse ningún ataque al City, no porque sea malo, sino porque el City en el segundo tiempo prácticamente no atacó hasta esta acción que terminó en el 2-0. Una jugada en la que McAtee recibió. McAtee, que es un chico que había entrado por Foden y que la verdad que tuvo un muy buen ingreso, fue clave en esta acción del 2-0. Como recibió en esa posición bien abierto sobre el costado derecho. Y como con ese pie a pie fantástico se terminó sacando de encima la marca de Christiansen. Y obviamente que terminó acelerando, destrabando la jugada a favor del City. Después la pelota que va para De Bruyne. Vemos como ya Savinho estaba bien abierto por izquierda. Como ya picó para aprovechar la espalda del lateral del Leicester. Después el centro Savinho, que es un centro fantástico. Y el muy buen cabezazo de Haaland, que también hay que decir que cabeció realmente muy solo, pero bueno, no deja de ser un muy buen cabezazo del noruego. Como antes decía, creo que hizo un buen partido. A mí me gustó el partido de Haaland, como digo, participativo, bajando unos metros, haciendo el gol, que creo que lo necesitaba él personalmente, después de aquel penal errado el partido anterior ante el Everton. Y también creo que Savinho, con por supuesto que el gol, con su primer gol en Premier además, y la asistencia, también creo que también fue los hombres, o el hombre incluso, más destacado del partido. Sabiendo que ya venía a hacer un buen partido ante el Everton, justamente generando el penal que después falló Haaland, pero la verdad que Savinho que confirmó, me parece que su buen momento, por lo menos sus buenos últimos 2 partidos. Después ya para ir terminando, ya que después del 2-0 el City tuvo alguna acción para alguna contra y demás para el 3-0, pero poquito más, y el Leicester tampoco tuvo muchas más para descontar. Esta es otra acción, como otra vez el Canús termina recibiendo a espaldas de Kovacic, como después rápidamente lo termina activando a Vardy, una acción en la que después no termina en nada peligroso. Después otra vez el Canús con una pared con Winks por adentro. La verdad que un partido muy bueno del marroquí, que la verdad que me gustó mucho su partido. Como rápidamente abre para la derecha, después un centro que Vardy después no pudo empujar, no pudo finalizar. Como digo, Leicester, me parece que también la derrota se explica, ¿no?, en la eficacia que tuvo el City, que con pocos remates hizo 2 goles, y como el Leicester con ocasiones, con remates en los palos, con estas acciones que no son remates, pero que son jugadas en las que sí Vardy puntualmente empujaba o ponía un poquito mejor el pie, o llegaba a conectar el pase. Obviamente que hubiese terminado en una jugada de peligro. Bueno, un gol, obviamente. Pero como digo, esto también creo que por ahí se explica el resultado final. Después, bueno, las estéticas de lo que fue el segundo tiempo, como el Leicester tuvo remates. Después, bueno, ahí ven justo una jugada que no la puse en imágenes, que fue un cabezazo que tuvo Vardy, que fue al travesaño. Pero como el Leicester tuvo ocasiones, y las vimos, las mostré en imágenes, como tuvo ocasiones para en su momento encontrar el gol del 1-1, y después tuvo alguna ocasión para descontar con el partido 2-0, pero bueno. Y bueno, vemos los números del City en el complemento, con 5 remates, 1 solo al arco, que bueno, obviamente fue el gol de Haaland, un City que tuvo en el segundo tiempo menos la pelota, que no tuvo tantas ocasiones, que le costó el segundo tiempo, le costó más el segundo tiempo que el primer tiempo, pero bueno, ese gol de Haaland terminó sentenciando el partido. Y bueno, después no mucho más del encuentro, pues si no tampoco creo que el video se me haga muy extenso, y creo que ya quedó bastante detallado los problemas que tuvo el City, que otra vez volvió a mostrar, como digo, que extrañando mucho la figura de Rodri, y creo que también extrañando la figura de un jugador que sea por lo menos un perfil parecido al de Rodri dentro del plantel, porque también esto hay que decirlo, que creo que es una gran falla que se está viendo al armado del plantel del City, que es que no tiene un jugador, no solo del nivel de Rodri, por supuesto, porque encima es muy difícil de tener, pero no tiene tampoco un jugador de ese perfil, y obviamente que el equipo en estos momentos necesita de un jugador así, y bueno, por supuesto que no lo tiene. Veremos después si Guardiola o si el club decide, ¿no?, reforzarse en verano, pero bueno, después también hay que decir que Rodri después en un par de meses vuelve, entonces no sé qué tanto reemplazo necesita o puede adquirir el City de cierto nivel, teniendo en cuenta
que Rodri en unos meses va a volver, pero bueno, al fin y al cabo el equipo necesita, como digo, un reemplazo del español y veremos si llega en el mercado de enero o no. Así que bueno, no mucho más, los leo en comentarios respecto al del partido, qué piensan del momento del City, qué piensan de esto que comentaba antes, ¿no? Que con las victorias, con los triunfos, al equipo va a recuperar confianza y demás. Pero bueno, los leo, por supuesto que en comentarios también hablando un poco del Leicester, que piensan de momento del equipo de Ruud van Nistelrooy y demás. Lo último que quería destacar, como digo, la figura del partido, lo decía, ¿no? Savinho, Haaland en el City fueron los que más me gustaron. Y en el Leicester, lo de Canús, lo de Buenanote, la verdad que creo que es para destacar. También un buen partido de Mavidi y demás, que son justamente los 3 futbolistas de más talento del Leicester y que fueron los mejores el otro día del equipo de los Foxes. Así que bueno, como digo, los leo en comentarios. Y también, bueno, este creo que va a ser el último video del año. Después el partido del Manchester que se jugó, bueno, no sé, yo esto no sé cuándo lo estoy grabando, así que no sé cuándo lo voy a subir, mejor dicho, pero seguramente este sea el último video del año, el último video del 2024. Así que bueno, por supuesto que mis mejores deseos para que cierren bien el año en estas últimas horas y por supuesto que arranquen de la mejor manera el 2025. Así que extiendo mis saludos a todos aquellos que están viendo el video. Pero bueno, después seguramente el próximo video seguramente sea ya el 1 de enero. Mañana, ¿no? Puesto que esto es un martes, mañana miércoles, seguramente hablando puntualmente de todo lo que dejó ese partido entre el Manchester United y el Newcastle, un partido que tengo ganas de analizar un poquito más en detalle de todo lo que pase. Así que bueno, como digo, el último video del año, así que también no un poquito especial en este sentido, pero bueno, como digo, los mando mis saludos, como digo, en este fin de año y por supuesto que mis mejores deseos para el próximo año. Y bueno, no mucho más, como siempre, también siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si que les gustó, que activen la campanita, me sigan en el resto de mis redes sociales y bueno, ya saben todo lo demás. Así que bueno, no mucho más, hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.